Comencemos con esta capacitación que, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde mejor conocido como el IMSS, que es la mayor institución de seguridad social del país, que da servicio a los empleados del sector privado con un régimen de aportación tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que su presupuesto se compone por aportaciones del gobierno, de las empresas y de los trabajadores. También recordemos cuáles son estas obligaciones que como patrones tenemos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la presentación de los movimientos, su variabilidad, las cuotas obrero-patronales y la prima de riesgo. Evidentemente tenemos mucho más temas de obligaciones como patrones, pero bueno, hablando justo para el tema de nómina, son las principales. Bien, veamos los movimientos IMSS, también haciendo un breve recordatorio de qué es un movimiento. Los movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, también conocidos como movimientos ABC por alta, baja o cambio de salario, son avisos que los patrones le deben de dar ante el instituto referentes al registro de sus trabajadores y también de toda su trayectoria salarial dentro de la empresa. Bien, veamos que realmente se trata el alta, que no es más que la afiliación del trabajador ante el instituto, también conocido como reingreso en algunas de sus herramientas, donde pues lo recomendable es dar aviso de un alta un día hábil antes de su ingreso del trabajador. Si en algún caso no se llegara a presentar a laborar, entonces lo podemos dar de baja al siguiente día. Este trámite se puede hacer desde la página de internet, también conocida como ITSE, que es la herramienta, recordando que es la herramienta que el instituto pone a disposición para los patrones para que puedan presentar este movimiento de alta, presentándose en el instituto o también, bien, presentándose físicamente en el instituto y con un plazo máximo para realizarlo con 5 días hábiles a partir de la fecha del inicio del contrato. Recuerden que esta parte de presentarse o presentándose en el instituto lo más conveniente es que se presenten en la subdelegación que le corresponde a la empresa. Bien, pasemos también al movimiento de baja, donde este movimiento es cuando se rescinde la relación laboral entre la empresa y el trabajador, ya sea por fin del contrato, despido o renuncia. Este movimiento puede llevarse el mismo día en que ocurre el acontecimiento y también tiene un plazo para poder realizarlo y enterarlo ante el instituto 5 días hábiles a partir del día siguiente de la finalización del contrato. El siguiente movimiento son los movimientos que se realizan, las modificaciones, perdón, que son todos estos movimientos que se realizan para actualizar las cantidades del trabajador que recibe como un salario base de cotización. Existen 3 clases. Hay que hacer énfasis en tres tipos de salarios, porque más adelante son con los que estaremos enfocándonos en su cálculo, como es el salario fijo, que cuenta con un salario diario más sus prestaciones. Cuando el salario es variable, donde no se cuenta con un salario fijo, no se cuenta con un salario fijo, ya que este está en función a los días trabajados o unidades producidas. Y por último, el mixto, que prácticamente contiene de los dos, es un salario fijo más un salario variable, que se reciben cantidades adicionales al sueldo como comisiones de ventas. Un ejemplo que podemos dar de cuáles son los tiempos de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos da como plazo para poder hacer una aplicación ante dicha institución de un movimiento ABC, alta, bajo, cambio de salario, considerando si es que nosotros dimos de alta a un trabajador o ingresó un trabajador el lunes pasado, 2 de agosto de este año, y contamos con 5 días hábiles permitidos por el IMSS. Entonces, el día 1 que estaríamos contando como día hábil sería el lunes 2 de agosto de 2021.
Y así sucesivamente, día 2, martes 3 de agosto, día 3, miércoles 4 de agosto, día 4, jueves 5 de agosto, y tendríamos como fecha límite el día 5, viernes 6 de agosto como límite. Es importante hacer la presentación dentro de estas fechas para no incurrir en cualquier tipo de error ni tampoco multas o recargos que estipula el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, bien, pasemos al salario base de cotización y su variabilidad, donde nuevamente hacemos un breve recordatorio antes de entrar a todo el tema de cálculo, que es el salario base de cotización, donde este salario base de cotización es con el que debemos inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que cuente con todos estos beneficios de salud, y también lo debemos de integrar. Este salario base de cotización se integra con las prestaciones fijas promedio diarias que el trabajador recibe. Estas prestaciones básicas por ley o fijas son el salario diario, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Es importante que empecemos a clasificar y a poder percibir que las prestaciones básicas y también las prestaciones fijas con el que vamos a integrar nuestro salario base de cotización son estos 4 conceptos. ¿Ok? El salario diario siempre debe ser menor al salario base de cotización. En ningún momento vamos a poder tener un salario diario de 200 pesos y un salario base de cotización de 150. Automáticamente estamos en un error para poder determinar el salario base de cotización. Entonces, eso sería de simple vista y sin hacer ningún tipo de cálculo. Al momento de percibir esta parte, estamos en un error automáticamente. Es común que para calcular el salario base de cotización lo hagamos mediante un factor con el cual se conforma con las prestaciones básicas por ley y sumar los pagos periódicos adicionales para los otros conceptos. Es decir, prestaciones básicas por ley, nuevamente, o prestaciones fijas, estamos hablando que este factor se conforma del salario diario, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, de los 4 conceptos que ya vimos anteriormente. Y posteriormente se suman los pagos periódicos adicionales para otros conceptos. Lo repito porque es importante para ir entendiendo realmente las siguientes pantallas. ¿Cómo es que calculamos el salario base de cotización? Ya lo mencionamos anteriormente y lo vamos a ver, lo vamos a ver en 4 sencillos pasos. El paso 1, para obtener el cálculo del factor de integración, no es más que el cálculo del factor diario de todas estas prestaciones nuevamente mínimas por ley, aplicable a todos los empleados o grupo de empleados. Paso 2, debemos obtener el salario base de cotización por factor. ¿Cómo? Multiplicando sencillamente el salario diario por el factor de integración que ya obtuvimos en el paso 1. Paso 3, hay que integrar los pagos periódicos adicionales. Para ello debemos determinar el importe integrable de los conceptos fijos adicionales que estamos pagando. Y por último, el paso 4, el resultado de este salario base de cotización es con el que estaremos dando de alta al trabajador, ya sea o se hará alguna modificación de salario si es que corresponde por algún cambio de categoría o tipo de prestaciones. Es decir, si cambiamos de prestaciones de mínimas por ley en el paso 1 y la empresa decide dar prestaciones superiores, entonces vamos a tener un impacto en el factor de integración al poder calcularlo y teniendo una afectación en el resultado del salario base de cotización. Y para ser un poco más explícito de esta parte, vamos a quitar esta partecilla. Decimos, a ver si nos cambia, listo. Que un ejemplo donde
tenemos un trabajador sindicalizado con un salario de 150 pesos, donde su fecha de ingreso fue el 1 de agosto del 2021. Este trabajador tiene prestaciones básicas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y adicional de sus prestaciones fijas, tiene un 3% y la empresa decidió darle un 3% por concepto de eficiencia adicional al sueldo. Entonces, viéndolo de esta manera, el paso 1, hacemos el cálculo de factor de integración donde decimos que el sueldo es 359 días entre 365 que tiene el año, por lo que nos va a dar un factor de 0.9836. ¿Y por qué un sueldo de 359 días? Recuerden que los otros 6 días son los que realmente por ley, son los que la Ley Federal del Trabajo te da como sueldo por vacaciones. Por eso es que el siguiente ejemplo, que es el de vacaciones, tenemos 6 días entre 365. Por esta razón, recuerden que por ley nosotros tenemos, los trabajadores pueden disfrutar sus vacaciones con goce de sueldo. Y esta es realmente la razón donde en la parte del sueldo solamente se consideran 359. Entonces, regresando a la parte de vacaciones, tenemos 6 días de vacaciones correspondientes a la fecha de ingreso, que es 1 de agosto, y considerando que es un nuevo ingreso, lo dividimos entre 365 y obtenemos el factor diario de la parte de esta prestación, que es 0.0164. También tenemos como prestación la prima vacacional, donde anualmente tenemos esta prestación que por mínima es un 25% de acuerdo a los días de vacaciones que nos corresponden. Considerando que son 6 días, entonces hacemos la operación donde, de acuerdo a los 6 días de vacaciones, por el 25% de prima, y lo dividimos nuevamente entre 365 para poder obtener el valor, el valor diario de esta prestación, que sería un igual a 0.0041. Por otro lado, también tenemos la parte del aguinaldo. Como sabemos, la mínima de ley son 15 días anuales de salario, por lo que estos 15 días, lo único que estamos haciendo es dividirlo entre 365, obteniendo nuevamente el factor diario, que es 0.0411. Haciendo la sumatoria de todos estos factores, obtenemos el factor de integración, que nos va a dar igual a 1.0452. Bien, así es como obtenemos el cálculo del factor de integración y podemos proceder al paso 2, donde vamos a obtener el salario base de cotización por factor, que no es más que el salario diario, que en este caso pusimos un ejemplo que son 150 pesos, por el factor de integración 1.0452, que fue el que realmente sacamos del paso 1 de acuerdo a todas las prestaciones fijas o básicas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos el salario base de cotización inicial, que son 156.78, le vamos a agregar todas aquellas pagos periódicos adicionales que la empresa nos pudiera dar. En este caso, solamente estamos agregando dentro del ejemplo el 3% por el concepto de eficiencia adicional al sueldo. Considerando que el sueldo son 150 pesos, entonces solamente lo multiplicamos por el 3% y el total fijo diario sería de 4.50 pesos. 4.50 pesos. Entonces, al integrar el salario base de cotización y volteando nuevamente a ver también, de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, este concepto de eficiencia, recuerden que el artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos va a indicar cómo es que tenemos que hacer la integración, qué integra y qué no integra para el salario base de cotización. Entonces, volteando a ver este tipo de concepto que es eficiencia,
lo consideramos y decimos que sí integra al 100% todo lo que se pague por este concepto, lo tenemos que, en este caso, pues integrar al salario base de cotización fijo. Por lo que estos 4.50 pesos en el paso 4, lo único que estaremos haciendo es que el salario base de cotización inicial, que fueron los 156.58, le estaremos sumando el pago periódico adicional por 4.50 pesos. Entonces, obtendremos como resultado el salario base de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son los 161.28, con lo que tendríamos que afiliar desde la fecha desde el 1 de agosto de 2021, que es la fecha de ingreso de este trabajador en este ejemplo, para, eh, para afiliarlo y que pueda contar con todos los beneficios que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, pasemos a la parte del video, porque en este video es dentro de la plataforma de Runa, ahí probablemente habrá personas que no saben realmente cómo es que pudieran impactar en el cálculo del salario base de cotización nuestra configuración dentro de nuestra plataforma. Y de primera instancia, para poder hacer el cálculo de este salario base de cotización, la principal, el principal afectación pues son las prestaciones que realmente le estamos dando a nuestros trabajadores. Y para poder ver dentro de la plataforma de Runa realmente dónde está la configuración, habrá que ir a la parte de administración, la parte de configuración y la parte de políticas. Entonces, en esta parte de políticas, vamos a ver que de primera instancia sabemos que tenemos unas políticas estándar predeterminadas, ya el sistema las tiene por default, que son las prestaciones de ley, donde de primera instancia nos da la opción, si es que nosotros queremos crear una nueva política, lo único que tendremos que hacer aquí es en el editor, por medio del lápiz editor, poder editar todo este tipo de políticas o prestaciones que se le dan a tus trabajadores, como es el fondo de ahorro, vales de despensa, vales de restaurante, que nuevamente regresando a la parte de los slides anteriores y de la explicación anterior, estos se consideran como los pagos periódicos. Ahora bien, las prestaciones fijas las vamos a poder ver mediante la tabla de beneficios. Esta tabla de beneficios que cuando nosotros le damos un clic en la palmita de hacia abajo, vamos a poder visualizar la parte de los días de aguinaldo que le damos a nuestros trabajadores, los días de vacaciones y la prima vacacional que le estamos dando por aniversario, años de antigüedad. Recuerden que si quieren hacer algún tipo de cambio dentro de la prima vacacional, lo que tenemos que hacer es que, o un error común que pudiera suceder, es que nosotros capturamos el 25, queremos darle el 30% y capturamos aquí el 30%. Entonces, si nosotros capturamos el 30%, esto quiere decir que le vamos a dar el 300% de prima vacacional. Si le queremos dar el 30% y hacer una modificación en esta parte, lo que tenemos que hacer es capturar .30 para que a su vez dé el 30% de prima vacacional y no el 300%. Es un error común, ya que cuando generan alguna nómina dentro de la plataforma y genera el pago de prima vacacional, pues bueno, no es lo mismo un 30% que a un 300% y evidentemente el pago sale muy elevado. Entonces, una vez que ya conocemos cómo es que impacta dentro de las políticas dentro de Runa, vamos a pasar eh, a la parte variable del salario base de cotización. Ya sabemos cómo integramos este salario base de cotización. Ahora bien, ¿qué es la variabilidad? La variabilidad que afecta afecta al salario base de cotización sobre estas prestaciones fijas.
Y en este elemento variable solamente es la cuota diaria promedio sobre los pagos hechos al trabajador durante un bimestre y que son adicionales al salario base de cotización que contienen las prestaciones fijas que ya vimos anteriormente cómo se calcula. Entonces, bien, la ley del IMSS obliga a los patrones a que cada inicio de bimestre calendario se recalculen los salarios de base de cotización cuando estos se integren también como elementos variables, conservando principalmente la regulación del artículo 27 de la misma ley. ¿Cuáles son estos elementos variables? Todos aquellos ingresos que en el transcurso del periodo de nuestras nóminas los trabajadores obtienen, ya sean como bonos, compensaciones, comisiones, el pago de tiempo extra, como horas dobles, horas triples, todos aquellos ingresos que no conocemos y que pueden suceder dentro de la nómina. ¿Ok? Otros nombres con los que conocemos a este proceso de variable puede ser variabilidad, cálculos de variable, variables IMSS, integración bimestral, cálculos de salarios integrados. Para ello, nuevamente, volteamos a ver la ley federal, la ley del Seguro Social en su artículo 27, donde nos dicen que todas este tipo de percepciones pueden o no tener integrar al salario base de cotización. Les dejamos una breve lista de cuáles son los que no integran al salario base de cotización y que están permitidos dentro de este artículo. Cuando llegue este proceso de variabilidad, no afecten al salario base de cotización fijo, como puede ser el tiempo extraordinario doble, todo aquel pago que se genere por instrumentos de trabajo, la prestación del fondo de ahorro, cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical, aportaciones del patrón para cuotas del seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, aportaciones del patrón para el Infonavit, y las que se integran al salario base de cotización o tienen cualquier tipo de regla o alguna condicionante, como ahorita lo vamos a ver, el tiempo extraordinario triple integra al 100%, premios por asistencia o por puntualidad. Tiene esta condicionante que solo si excede el 10% el pago que le estamos haciendo al trabajador, si excede del 10% del salario base de cotización por factor, todo lo que exceda, entonces sí va a integrar al salario base de cotización en el proceso de variabilidad. También integra los sobresueldos por ausencias y compensaciones, propinas, días laborados en descanso semanal u obligatorio, viáticos grabados y también las comisiones. Recuerden que les dejamos una lista completa de todas estas percepciones o adiciones que se incluyen en la variabilidad para que puedan tener mayor contexto de qué se graba, de qué se integra y qué no integra al salario base de cotización fijo. Bien, pues veamos cómo se calcula esta variabilidad. Ya sabemos, ya sabemos que realmente cuándo debemos de hacer la integración, que es por bimestre, pero también cómo es que se calcula. Para ello, el paso 1 es obtener un acumulado de todas aquellas percepciones de adicionales al salario y prestaciones básicas obtenidas por el trabajador durante el bimestre anterior. Es decir, que si en el mes de enero y febrero yo obtuve 10,000 pesos de comisiones, esos 10,000 pesos, que probablemente los pudo haber tenido 5,000 pesos en la primera quincena, 5,000 pesos en la segunda quincena de enero, después en la primera quincena de febrero otros 5 y en la segunda quincena de febrero otros 5. Entonces teníamos que hacer ese acumulado, decir, perfecto, obtuve 5,000 pesos en cada quincena, en ese bimestre obtuve un total de 20,000 pesos. Eso es hacer un acumulado de percepciones durante ese bimestre para poder hacer el cálculo de variabilidad a partir del 1 de marzo, considerando el mismo ejemplo los meses que acabo de mencionar. Bien, el paso 2, los días reales laborados. Ya dejamos el paso 1, vimos cuáles son estos acumulados. Ahora el paso 2. ¿Cuántos días realmente laboró el trabajador durante ese mes de enero y febrero? Y decimos que enero tiene 31 días y febrero tiene
28 días, por lo que el bimestre tiene 59. A estos días debemos de restarle si es que tuvo faltas o tuvo incapacidades. Y así es como vamos a obtener los días reales laborados en el paso 2. Una vez que identificamos esta parte, entonces el siguiente paso será hacer la división del acumulado, donde el total del acumulado de las percepciones, que es el punto 1, en este caso puse mi ejemplo de 20,000 pesos de comisiones, haremos de acuerdo a los días realmente elaborados en el punto 2. Siendo de esta manera, al resultado lo estaremos adicionando al salario base de cotización fijo que ya vimos anteriormente, donde a la suma de estas dos y a este aditamiento que se le estará haciendo al salario base de cotización fijo, más esta parte de la variabilidad, será nuestro nuevo salario base de cotización que estará vigente durante el bimestre actual. ¿Cuál bimestre? Ya vimos que los 20,000 pesos eran de enero y febrero. Voy a aplicar mi variabilidad a partir del 1 de marzo y hacer mi actualización del salario base de cotización. Entonces, ya calculé mi nuevo salario base de cotización y el bimestre que estará vigente será marzo y abril. Entonces, ese nuevo salario base de cotización es el que estaremos utilizando para nuestros cálculos de las cuotas obrero-patronales. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo donde en un periodo acumulado del 1 de mayo al 30 de junio, el salario base de cotización es de 156.78 pesos. En el paso 1, tuvo un acumulado de percepciones de prima dominical 300 pesos, horas dobles por tiempo doble 600 pesos, horas triples 1,125, días de descanso 600 pesos. Bien, hacemos la sumatoria de todo nuestro acumulado, que son los 300, y omitimos las horas dobles, por eso es que tiene este circulito rojo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, nuevamente volteamos a ver este artículo, nos dice que las horas dobles no integran al salario base de cotización y no estarán afectando a nuestra variabilidad. Por lo que omitimos los 600 pesos y únicamente seguimos con nuestra suma, 300 más 1,150 de horas triples, más 600 de días de descansos laborados, dando un total de acumulado de percepciones que sí integran al salario base de cotización por 2,025 pesos dentro de nuestro acumulado. Paso 2, días reales laborados. Número de días del bimestre, 61. ¿Por qué? Porque mayo tiene 31 días, de acuerdo al calendario, y junio tiene 30, de acuerdo al calendario, haciendo un total en el bimestre de 61 días. Y el número de faltas, que en este caso, en el ejemplo estamos poniendo, que tuvo 6 faltas, por lo que serían los 61 días menos los 6 días de faltas, obteniendo días reales laborados 55. Paso 3, la división del acumulado entre, que es el paso 1, entre los días realmente laborados, que son 55, dando un total y una iguala de 36.82 pesos variables diarios. Esto tendremos que adherirlo a los 156.78, que es el salario base de cotización anterior, dando como resultado 193.60 pesos. Y este será nuestro nuevo salario base de cotización, que debemos de enterar tomando este ejemplo, a partir del 1 de julio. Y ese es el que estará vigente en julio y agosto, nuestro nuevo salario base de cotización de 193.60 y que tenemos que enterar ante el instituto por medio de la plataforma del ITSE. Bien, vayamos al Excel, donde les preparamos aquí un pequeño simulador y también una breve explicación de acuerdo a los tipos de salario, de cómo es que se integra el salario base de cotización desde un inicio. Bien, recuerden que los 3 tipos de salario son el salario fijo, el salario el variable y el salario mixto.
Comencemos con el salario fijo, considerando que el sueldo mensual de este trabajador es de 13,000 pesos mensuales, por lo que su sueldo diario únicamente lo tendré que estar dividiendo entre 30 para obtener mi salario, mi sueldo diario. Bien, las prestaciones que le estamos dando a este trabajador es de 30 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones el primer aniversario y el 25% sobre las vacaciones. Es decir, sobre los 6 días. Ahora, debemos de obtener nuestro factor de integración, donde volteamos a ver nuevamente los 359 días del año, porque 6 días, nuevamente repito, son de vacaciones. Por eso es que no tenemos aquí 365, sino solo 359. Dividiéndolos entre 365, obtenemos el factor del sueldo. Los 6, para el tema de vacaciones, 6 días de vacaciones entre 365, la parte del aguinaldo, 30 días de aguinaldo, que son superiores a los de la ley, entre 365 nos da este factor de 0.08 sin 22 y el de prima vacacional 0.0041, dando como suma el total de estos factores de 1.0863, que será nuestro factor de integración sobre las prestaciones fijas. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer es el sueldo diario, los 433 por el factor de integración, y este será nuestro salario base de cotización de 470.73, que es el que tenemos que dar de alta ante el instituto. Para un salario variable, donde recordemos que, y esto es donde más lo utilizamos en escenarios donde las jornadas no son completas y tenemos pagos ya sea por hora o por jornada reducida, es donde más aplicamos esta parte de cálculo del salario base de cotización variable. En este caso, tenemos un puesto de guía turístico, donde el trabajador por cada que va se le pagan 300 pesos por día. Es decir, que en el sueldo acumulado del bimestre solamente obtuvo 5,400 pesos. Por lo que las prestaciones que también se le dan a este trabajador son 15 días de aguinaldo, vacaciones 6 días y el 25% de prima vacacional. También debemos considerar que dentro del bimestre solamente vamos a considerar 61 días de acuerdo a, a un bimestre que tenga 61 en realidad. No pusimos aquí como tal algún bimestre en específico, pero vamos a considerar un bimestre que tenga 61. Y una vez que nosotros tengamos esta parte, ahora sí estos datos, también debemos de considerar todos estos pagos adicionales durante el bimestre. Por ejemplo, este guía turístico, aparte de por ir cada día y que en el bimestre se le pagaron 5,400, también obtuvo 600 pesos de propina. Y si hubiera tenido cualquier otro tipo de pago adicional durante el bimestre, también debemos considerarlo. En este caso solamente estamos agregando propinas. Y nuevamente, volteamos a ver el artículo 27 de la Ley del Seguro Social y vemos que las propinas integran al 100%. Por eso es que el importe es de 600 y integra los 600 pesos completos para el Instituto Mexicano del Seguro Social. De tal manera que ya una vez que tenemos estos datos, lo único que tenemos que hacer nuevamente es calcular el factor de integración y lo calculamos para la parte del sueldo, 359 entre 365. Para las vacaciones, de acuerdo a las vacaciones que estamos considerando aquí, 6 entre 365. El aguinaldo, 15 días de aguinaldo entre 365, prima vacacional, 6 días de vacaciones por el 25% que se le da entre 365, obteniendo nuestro factor de integración. Una vez obtenido nuestro factor de integración, hacemos la sumatoria del total de ingresos del bimestre, que fueron los 5,400 pesos por cada que fue el trabajador,
más los 600 pesos que le dieron, que obtuvo de propinas, dando un total de 6,000 pesos. Entonces, los tendremos que dividir entre los días realmente del bimestre, que en este caso son 61, y así obtener un promedio de 98,36, un salario diario promedio de 98,36. Siendo así, el factor de integración de 1,0452 que obtuvimos en esta parte, multiplicándolo, nos da un salario base de cotización de 102,81. La ley del Seguro Social nos dice que para temas de todo trabajador que tenga un tipo de salario variable y que sus ingresos dentro del bimestre sean menores al salario mínimo, entonces se debe de considerar y reportar y pagar como patrón este salario base de cotización con el mínimo. El salario mínimo general del 2021 son 141,70 para el área general. Por lo que si yo lo multiplico el salario mínimo por mi factor de integración, lo tendría que estar dando con un salario base de cotización de 148,11 y dejar de lado este 102,81, porque con este no puedo ni presentar modificación ni darlo de alta a un trabajador con este salario. Entonces, siendo de esa manera, hay que considerar y hay que tener en cuenta que al aplicar esta integración del salario base de cotización es menor, no lo podemos dar de alta, es menor al salario mínimo, no podemos aplicar ese, sino tenemos que aplicar el del salario mínimo. Bien. Pasemos a la parte del salario mixto, donde ya sabemos que es la combinación del salario fijo más el salario variable. Con un ejemplo de donde un trabajador gana 6,000 pesos, por lo que la división entre 30 nos da 200 pesos de sueldo diario. Sus prestaciones fijas son 30 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones y 25% de prima vacacional. Asimismo, sacamos nuevamente el cálculo del factor de integración de acuerdo a las prestaciones que ya obtuvimos, prestaciones fijas que ya vimos en la parte de arriba, dando un total de factor de integración de 1,0863. Nuevamente, el aguinaldo es el único que está teniendo alguna afectación porque tiene 30 días de aguinaldo de acuerdo a las prestaciones básicas o mínimas por ley. Entonces, siendo de esta manera, el salario base de cotización, lo único que estamos haciendo es el salario diario por el factor de integración y obtenemos nuestro salario base de cotización o SBC fijo. Bien, pero este trabajador tiene pagos adicionales durante el bimestre, como es un premio de productividad, vales de despensa, fondo de ahorro, premios de puntualidad, premios de asistencia y, bueno, una serie de conceptos como retroactivo de salario, bono de eficiencia. Entonces, nuevamente hacemos todo este proceso de acumular, voltear a ver de cada uno de los conceptos si integra o no de acuerdo al artículo 27, nuevamente insisto, artículo 27 de la Ley del Seguro Social, donde nos va a poner, si nos va a indicar si es que integra o no, o si tiene alguna condicionante, como por ejemplo, vales de despensa. Me dice que tiene exento el artículo 27 hasta, se pueden exentar hasta la parte del 40% del valor de la UMA diario, por lo que en este bimestre, considerando un bimestre de 61 días, decimos que el valor de la UMA para este año son 89,62 por el 40% que tengo permitido de acuerdo a la ley del Seguro Social por los 61 días del bimestre. En este caso, si yo le quito aquí esta parte del 61, por el 61, este sería la parte diaria que yo tengo permitido de darle vales de despensa a mi trabajador. Ahora yo lo estoy convirtiendo a 61 para la parte del bimestre. En este caso, yo le pagué 2,000 pesos y tengo permitido 2,186, por lo que todo está exento a integrar por este concepto de vales de despensa.
Y así sucesivamente tendremos que voltear a ver cada uno de los conceptos y al final poder solamente hacer la suma de todos los conceptos y todos los importes que se integran al salario base de cotización, dando un resultado de 5,350 pesos. Bien, pasemos, una vez que ya tenemos este acumulado de estas percepciones de lo que se integra, tenemos que voltear a ver los días de vengados. Nuevamente, considerando este bimestre de 61 días, si obtuvo faltas durante el bimestre o si tuvo incapacidades, ya que estas van a restar a los días del bimestre, dando un total, en este caso, de 52 días. Lo único que nos falta por hacer es que el total de los ingresos adicionales del bimestre, que son los 5,350, lo vamos a dividir entre los 52 días realmente devengados y de ahí a ese resultado va a ser el igual a la variable diario promedio. Por último, hacer la suma del salario fijo, que son los 217 que obtuvimos en esta parte, 217.26, más los 200, perdón, más, sí, disculpen, más la parte de 217, sí, más la parte de variable diaria promedio, que son los 102. Por lo que nos va a dar un igual y un salario base de cotización mixto de 320.14. Este nuevo salario base de cotización mixto es el que tenemos que reportar al Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el ITSE. Bien, y así es como se hace la integración para los tres tipos diferentes de salario y poder tener una integración correcta. Continuemos con la presentación. Y veamos también un video de cómo es que este proceso en la plataforma de Runa, que es el proceso de variabilidad, lo podemos aplicar dentro de la plataforma. Lo primero que tenemos que hacer dentro de nuestra plataforma es ir a la parte del IMSS. En esta parte del IMSS tenemos un submódulo de variabilidad. De primera instancia, este proceso de variabilidad nos va a arrojar todo el historial que nosotros necesitamos para poder hacer consultas o si es que llegáramos a tener algún tipo de auditoría interna o externa y poder tener todo este récord de consulta de todos nuestros procesos de variabilidad. Bien, también tenemos si queremos hacer un nuevo proceso, lo único que tenemos que hacer es ir a promediar variables, donde una vez que nosotros damos clic ahí, nos va a pedir la razón social que queremos correr este proceso de variabilidad, el bimestre a calcular, los días a promediar, en este caso del bimestre, y la fecha de aplicación que estaría aplicando estos nuevos salarios bases de cotización. Una vez que se aplica este proceso y estamos totalmente de acuerdo, le vamos a poder poner continuar para que el sistema automáticamente haga todo lo que acabamos de hacer, que es acumular todas las percepciones del bimestre, de las nóminas pagadas del bimestre y reflejarlas mediante esta vista preliminar por nombre, los conceptos variables, todos estos pagos adicionales que obtuvo dentro del bimestre el trabajador, los días por el cual se está dividiendo del bimestre, los días laborados y el promedio que se obtuvo de la suma de todos estos conceptos entre los días y nos da el promedio. Entonces, de esta manera vamos a poder ver de manera rápida qué es lo que está considerando en este proceso, cuando corremos nuestro proceso de variabilidad. También, ¿qué tenemos? Podemos hacer un descargable del reporte, donde va a ser un reporte mucho más, con mayor detalle de este proceso y en formato Excel. Entonces, una vez que lo descargamos, vamos a poder obtener este reporte sin ningún problema y poder hacer su análisis. Siendo así, entonces hemos completado el proceso de variabilidad. Y
el cual estará aplicando en nuestras siguientes nóminas por el siguiente bimestre. También es importante que en la parte del trabajador, en la parte de su perfil, en la parte de Cardex, vamos a poder ver cómo es que se generó esta modificación salarial por parte de este proceso de variabilidad. Entonces, es importante que siempre en Cardex se generen y nosotros podamos ir revisando cuando corramos este proceso que se aplique en Cardex estos cambios de modificación de salario. También déjenme mostrarles un poco el reporte de variabilidad, su estructura, para que ustedes puedan hacer sus validaciones y puedan comprender un poco de qué información es la que nos está dando Runa. Este reporte, que es el que en el video les mostré que podíamos descargar en este proceso de variabilidad, es este mismo y contiene esta misma estructura, donde de primera instancia nos da el ID, el nombre, el sueldo mensual, el salario, el sueldo diario del trabajador y el factor de integración. Aquí, este factor de integración ya considera, de acuerdo a las políticas de cada trabajador, es decir, de las prestaciones de cada trabajador, el factor de integración y también de acuerdo a su fecha de antigüedad. Recuerden que no es lo mismo que un trabajador esté en el primer aniversario con 6 días de vacaciones a que esté en el cuarto aniversario con 12 días de vacaciones. Entonces, el factor de integración aquí va a generar una variación. Y el resultado del sueldo diario más el factor, vamos a obtener el preintegrado. Este preintegrado solamente es la multiplicación, como ya lo hemos visto en las explicaciones anteriores. Después, viene los conceptos a promediar, todos estos conceptos variables que se le pagaron al trabajador durante el bimestre, el tercer bimestre en este caso. Por lo que la suma de estos conceptos nos va a dar el total a promediar. De tal manera que estos conceptos e importes que nosotros mostramos solamente son los importes que van a integrar. Si yo le pagué aquí a un trabajador vales de despensa y me arroja cero, es porque ustedes van a decir, es que sí le generé un pago de vales de despensa, pero cuando descargo este reporte me lo arroja en cero. ¿Por qué? Sí le pagué vales de despensa, porque solamente en este reporte estamos mostrando los importes que sí van a afectar al salario base de cotización. Probablemente aquí en prima dominical, le pagué un importe de 200 pesos y aquí solamente muestra 95.65. Entonces, solamente es la parte que está integrando. Entonces, el total a promediar serán los importes que aparecen sobre los conceptos a promediar. Los días del bimestre. Estos días del bimestre ya tienen la afectación o ya se están considerando si es que el trabajador tuvo faltas, incapacidades o si es que ingresó a mitad del bimestre, entonces muy probablemente no nos aparezcan 59. Ya van a aparecer la afectación con la disminución de estas deducciones que tuvo el trabajador o estos eventos que tuvo el trabajador. Bien, lo único que nos falta por hacer es que el total a promediar entre los días del bimestre nos dé el promedio variable. Que si el trabajador nos va a mostrar el salario base de cotización anterior y el salario base de cotización actual. El salario base de cotización anterior es el que estuvo con el que estuvo cotizando en el bimestre donde obtuvo estos conceptos y el salario base de cotización actual será la suma del preintegrado, y vamos a hacerlo aquí manualmente, del preintegrado más la parte del promedio de variables. Entonces tendremos nuestro salario base de cotización actual. Si entre el salario base de cotización actual, la anterior y el actual hay y existe alguna diferencia hacia la baja o hacia la alza, es que nosotros tenemos que presentar una modificación de salario por medio del ITSE. Es decir, si esto no es cero, hay que enviar modificación. Si esto es cero, entonces el trabajador no necesitamos y no estamos obligados a enviar, a notificar el nuevo salario base de cotización del trabajador porque es el mismo y no sufrió ningún tipo de cambio. Bien.
pasemos al siguiente, regresemos a la presentación y empecemos a ver cuotas IMSS e Infonavit. Nuevamente recordando que son las cuotas IMSS, que comúnmente las conocemos como pago SUA, pago de las cuotas IMSS, etcétera. Las empresas tienen la obligación de autodeterminar estas cuotas para pagar el IMSS, al IMSS por cada uno de los trabajadores afiliados al Seguro Social, para asegurar su atención tanto en especie, consultas, medicinas, cirugías, estudios, etcétera, como en dinero, pago de las incapacidades, pensiones por incapacidad o por vejez, etcétera. Se llaman cuotas obrero-patronales porque tanto como patrón como trabajador deben aportar cantidades específicas al instituto. El patrón es el encargado de retener a los trabajadores estas cantidades de dinero en la nómina y asimismo calcular sus propias cuotas para posteriormente enterarlas en conjunto de forma mensual y bimestral. Bien, ¿y cómo es que se calculan las cuotas IMSS con Runa? En realidad, pues nuevamente recordándoles que Runa les ayuda a generar y a preparar todas estas eh, pues retroalimentación hacia los portales tanto del ITSE como del SUA para poder generar un cálculo correcto de las cuotas IMSS. También en el paso 2, donde se cargan estas incidencias justo en estas plataformas, y la parte de calcular, que sería el paso 3, paso 4, también nos apoya a Runa a hacer un comparativo de que realmente las incidencias estén realmente aplicadas de acuerdo a y por medio de la confronta. Y el paso 5 genera el pago mediante el banco. Ahora bien, nos estaremos concentrando en la parte de cálculo, donde sería el paso 3, donde recuerden que las cuotas y que debemos de calcular son las obrero-patronales y que son 5 ramas por las cuales debemos de pagar estas cuotas obrero-patronales. ¿De acuerdo a cuáles son estas 5 ramas? La de enfermedad y maternidad, cesantía en edad avanzada y vejez, riesgos de trabajo, prestaciones sociales y guarderías, invalidez y vida. Recuerden que cada una de ellas nos brinda diferentes beneficios y nos aporta como trabajadores esta atención, por ejemplo, enfermedades y maternidad, nos da la atención médica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación para que nosotros podamos obtener y junto también este beneficio, la de nuestra familia. Entonces, ciertos este tipo de ramas nos ofrecen diferentes beneficios y por ellos hay que pagar. Bien, ¿y cómo es que pagamos cada uno de estos beneficios? El de riesgo de trabajo, enfermedad y que ya vimos en el slide anterior, es que de diferente manera estas prestaciones las podemos obtener, como es la de riesgo de trabajo, la obtenemos en especie y también la obtenemos en dinero. Su cálculo de acuerdo a la determinación de la prima de riesgo que nos da de un inicio el instituto y que también debemos de ir actualizando de acuerdo al porcentaje de prima de riesgo que para el patrón se debe presentar anualmente a más tardar en el mes de febrero. Esta es la obligación para el patrón, pero realmente para el trabajador no existe ningún tipo de porcentaje que el trabajador deba de cubrir por esta prestación de riesgo de trabajo. Y el cálculo que realmente se debe aplicar sobre este porcentaje de prima de riesgo va con base al salario base de cotización del trabajador. Y así sucesivamente vamos a ir viendo todas las demás prestaciones que tenemos y que debemos de cubrir, como por ejemplo enfermedades y maternidad, donde la parte en especie existe una cuota fija de cálculo y una cuota adicional. Si es que excede el salario base de cotización más de 3 UMAS, se debe de pagar ese excedente, por ese excedente el 1.10% tiene la obligación el patrón y igual de la misma manera este excedente, el 0.40% el trabajador de cumplir sobre esa diferencia de acuerdo al salario base de cotización y si es mayor a 3 veces el valor de la UMA. También gastos médicos para pensionados, el 1.05% para el patrón y el 0.375%
para el empleado de acuerdo a y va en función al salario base de cotización. En dinero, seguimos en enfermedades y maternidad. En dinero, el 0.70% para el patrón y el 0.25% para el empleado de acuerdo al salario base, en función al salario base de cotización. Invalidez y vida en especie y dinero, que es el 1.75% para el patrón y el 0.625% y en función al salario base de cotización del trabajador. Para invalidez y vida, la parte de la prestación del retiro, el 2% para el patrón y en este caso el empleado no tiene ningún tipo de responsabilidad de acuerdo a y en función al salario base de cotización. Por la cuarta prestación, que es retiro de cesantía de edad avanzada y vejez, donde la cesantía de edad avanzada y vejez está obligado el patrón a pagar el 3.150% y el patrón y el empleado el 1.125% de acuerdo al salario base de cotización con el que esté cotizando el trabajador. Y por último, la última prestación, guardería y prestaciones sociales, que esta prestación se da en dinero, de acuerdo al patrón es el 1% y para el trabajador no tiene ningún tipo de obligación de cubrir algún pago y va en función al salario base de cotización. Bien, también recordemos qué son las cuotas del Infonavit. Ya vimos las partes de seguridad social. Ahora también recordemos y de retiro de cesantía y vejez. Ahora veamos las partes del Infonavit, donde las empresas están obligadas también a hacer una aportación del 5% del salario base de cotización. Y, y esto va para todos los trabajadores que realmente están afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La finalidad de hacer esta aportación de las empresas hacia las cuentas de los trabajadores, hacia el Infonavit y hacia, a su vez, hacia la cuenta de los trabajadores, es para ayudarlos en un ahorro y que puedan obtener una vivienda digna mediante un crédito. Entonces, este fondo de ahorro del trabajador es manejado por el Infonavit, Infonavit conocido como también como Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. ¿Cómo es que se calcula esta aportación del Infonavit? Esta aportación es muy sencilla porque el paso 1, lo único que tenemos que hacer es que el salario base de cotización actual del trabajador, de acuerdo por los días del bimestre, menos las faltas del trabajador si es que tuviera dentro de ese bimestre, vamos así a obtener esa base de cálculo y posteriormente lo tendremos que multiplicar por el 5%, que es nuestra base de cálculo por el 5%, y así es como nosotros vamos a determinar cuánto es lo que debemos de pagar ante el, ante el Infonavit mediante el IMSS, estas aportaciones de Infonavit que como patrón debemos de cubrir. Bien, y vamos al Excel para poder ver cómo es que realmente se deben de calcular estas cuotas y ser un poco más específicos. Y para ello preparamos este pequeño simulador donde la intención es que nosotros podamos ir viendo cada uno de los cálculos. Ahorita, como lo mencioné todos los porcentajes, pero ahora en un caso práctico. También la intención es que nosotros podamos, una vez que terminemos de ver todo este cálculo, lo podamos comparar con algunas cédulas de pago que se generan mediante el SUA y que también podemos hacer un comparativo mediante las EMAS o las EVAs que descargamos en el portal del ITSE. Entonces, empezamos con un salario base de cotización de 167.48, donde la prima de riesgo es de 1.8513%. De acuerdo a el mes que nosotros necesitamos ahorita cubrir es el mes de junio. Si nosotros, y estamos haciendo este cálculo en el mes de junio para este trabajador. Entonces, volteando a ver nuestro calendario, decimos que enero y febrero es el primer bimestre del año, marzo y abril es el segundo bimestre del año, mayo y junio es el tercer bimestre y entonces el mes de junio estamos considerando que es el tercer bimestre y que junio se coloca como el último mes es el segundo mes de este bimestre, por lo que las cuotas que deberemos pagar o calcular
tanto para la parte del IMSS, que aquí mismo lo estamos viendo, y así mismo lo estoy dividiendo en la parte del simulador, es que las ramas de seguridad social, recuerden que se pagan bimestralmente, y la parte de RCB e Infonavit, que es retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, RCB, o en este caso CB, y la parte de Infonavit, se pagan de manera bimestral. Entonces, nuevamente regresando a que, y estamos considerando que el ejemplo es el mes de junio, debemos de pagar y estamos obligados a pagar estas cuotas de IMSS y RCB e Infonavit. Bien, en este caso, estamos considerando que el trabajador sí lo laboró todo o estuvo todo el bimestre que fueron los 61 días, los 61 días del bimestre, y que para la parte del IMSS estuvo todo el mes de junio, que son los 30 días. Por lo que también estamos considerando que tuvo un ausentismo durante el bimestre y que para el mes de junio no obtuvo ningún tipo de falta. Es decir, que muy probablemente esta falta haya ocurrido en el mes de mayo. También el número de incapacidades va a tener 3 incapacidades en el bimestre y 3 incapacidades que afecten y que tuvo en el mes de junio, por lo que podemos presumir que en el mes de mayo no obtuvo ninguna incapacidad y que las incapacidades que realmente sucedieron fueron en el mes de junio. Recuerden que estas incidencias se acumulan, es decir, por ejemplo, si estamos agarrando e indicando los cálculos que realmente impactan en un bimestre, entonces tenemos que agarrar las incidencias que realmente ocurrieron tanto de faltas e incapacidades del mes de mayo y junio. Y en el mes, y para las cuotas que solamente se calculan durante el mes, pues solamente voltar a ver las incidencias de ese mes de faltas e incapacidades. Por eso es que estamos haciendo justo la separación y el detalle de cuántas faltas e incapacidades se obtuvieron tanto en el bimestre como en el mes. ¿Ok? Siendo así, entonces nuevamente ahora sí pasamos y decimos que de acuerdo a prácticamente a las, son 2, 4, 6, 7, a las 7 ramas de seguridad social, 7 ramas de seguridad social que estamos obligados a poder hacer el pago de este mes, sería que el 20.400% de cuota fija para el patrón. Aquí estamos considerando que es la parte del patrón y la parte obrera. Y estamos obligados por ley a pagar este 20.400% de acuerdo a qué? Al salario base, perdón, en este caso, a los días laborados del trabajador. Una disculpa aquí. Aquí me perdí un poquitín. Este caso, perdón, en este cálculo, lo que estamos haciendo es los días que realmente, y considerando que las cuotas SIM son mensuales, entonces estamos haciendo que 30 días que tiene el mes de junio, menos los ausentismos, menos los días de incapacidad que obtuvo dentro del mes, entonces estamos haciendo que realmente se consideren los 27 días para esta cuota, multiplicado por el valor de la UMA, realmente por el por el 20.400%, es como vamos a obtener esta primera cuota de cuota fija hasta 3 veces el valor de la UMA. ¿Ok? Entonces, de esa manera, la parte obrera no tiene ningún tipo de porcentaje que cumplir para este pago por este concepto de cuota fija. También el siguiente concepto es la cuota fija del excedente de 3 veces UMAS, donde nos dice, y así es la regla, donde nos indica que si el trabajador, su salario base de cotización excede de 3 veces el valor de la UMA, y aquí es donde nosotros lo tenemos, aquí está su salario base de cotización de 167.48. 3 veces el valor de la UMA son 268.86. Si 167 excede los 268, entonces
esa diferencia o ese excedente, vamos a pagar el 1.100% de ese excedente. En este caso no está excediendo. Vamos a modificar el salario base de cotización. Vamos a ponerlo a 300 pesos. Entonces, ahora vemos que si excede este salario base de cotización de 300 pesos, el valor de 3 veces el valor de la UMA, por lo que el excedente de 31.14 pesos lo estaremos multiplicando por 1.100% para la cuota patronal. ¿De acuerdo a qué? A los días que realmente trabajó el, eh, el colaborador, considerando que si 30 días de junio menos sus incapacidades, entonces solo así podremos obtener el importe de esta cuota sobre este excedente. Y de la misma manera, para la parte de la cuota obrera, solamente estaremos cubriendo el punto 400% sobre este excedente y de acuerdo a los días laborados. Recuerden que todas estas cuotas a pagar, siempre van con base a los días laborados de cada trabajador. ¿Por qué? Porque la cuota que tenemos que pagar es diaria. Entonces, si lo hacemos mensualmente, pues entonces aquí tendremos que ver realmente cuántos son los días laborados. De tal manera que si nos vamos para la siguiente rama y vamos a regresar el salario base de cotización, el que teníamos anteriormente, a 167.48. Y pasamos a la siguiente rama, que es enfermedades, maternidad en dinero, donde vemos de la misma manera los días laborados de ese mes, que son el mes de junio 30 menos los días de incapacidad 27, por en este caso, por el salario base de cotización, por el 0.700% que debe cubrir el patrón por esta cuota. Y después nos pasamos exactamente por el mismo concepto, pero para la parte obrera, donde de la misma manera, 30 días del mes de junio, menos los 3 días de incapacidad, por el salario base de cotización por el porcentaje del 0.250%, así es como vamos a obtener el importe a descontar del trabajador o la aportación para esta cuota. También gastos médicos para pensiones, para pensionados y beneficiarios, donde para esta cuota volteamos a ver los días laborados por el salario base de cotización por el 1.050 que está obligado el patrón a cumplir. Luego, para la parte cuota obrera, exactamente el mismo concepto, eh, los días laborados reales, ya considerando y disminuyendo por incapacidades, por el salario base de cotización, por el 0.375%. También, de la misma manera, invalidez y vida, donde nuevamente los días laborados por el salario base de cotización, por el importe del 1.750% para la parte del cuota obrera, los días nuevamente laborados, que son los 27, por el salario base de cotización, por el 0.625%. Y prestaciones, guardería y prestaciones sociales, donde está obligado a pagar el 1% del patrón de acuerdo a los días laborados por el salario base de cotización por este 1%, dando como resultado el 45.22. Para la parte obrera es el 0%. Y por último, el riesgo de trabajo, donde de acuerdo a los días laborados por el salario base de cotización. Y aquí es donde debemos realmente ser un poco observadores, porque aquí sí está afectando no nada más los días de incapacidades, sino que también afecta las faltas. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí pongo en el mes que también obtuvo una falta, fíjense que no en todas las cuotas disminuye los días a laborar. Nuevamente lo voy a hacer. Tuvo 0 faltas y solamente se están disminuyendo la parte de invalidez y vida, guarderías, prestaciones y riesgos de trabajo. Nuevamente.
le pongo 1 y entonces lo único que disminuye en estos días de pago para pagar una cuota menor son la parte de invalidez y vida guardería. Entonces, eso hay que también considerarlo, que para el cálculo, cada una de las ramas de seguridad social tiene un impacto diferente tanto en la disminución de las faltas y las incapacidades para poder obtener un cálculo de manera correcta. Nuevamente, riesgos de trabajo, los días laborados por el salario base de cotización y por el 1.851. La parte de la cuota obrera no tiene ningún porcentaje que cubrir por esta rama. Y solo así, entonces, podremos obtener un pago correcto para este mes sobre las cuotas de IMSS. Y para ello vamos a abrir la parte de una cédula donde recuerden que al generar mediante nuestra herramienta del SUA estas cédulas nos generan una cédula mensual y una cédula bimestral. Bimestral donde vamos a obtener todos los cálculos de RCB e Infonavit, y la mensual, que es esta, donde vamos a obtener todas estas cuotas de IMSS que se pagan mensualmente. Por eso es que el periodo del proceso es el mes de junio de 2021. Y considerando la primer línea de este ejercicio, donde en este mes pues, tiene 30 días, el salario diario integrado o el salario base de cotización es 167.68, y si nosotros regresamos a nuestro ejercicio, pues es exactamente la misma cantidad, 167.48, y este trabajador tuvo 3 días de incapacidad. Por lo que la cuota fija, recuerden que el SUA nos ayuda a autodeterminar todos estos cálculos, y que realmente para poder generar un cálculo ya lo hace automáticamente la herramienta. Nosotros no tenemos nada que ver de cómo es que está calculando, solamente haciendo toda esta retroalimentación de las incidencias, como son faltas, incapacidades, Infonavit, la fecha de ingreso, etcétera. Es lo único que puede afectar el cálculo, pero realmente el cálculo lo hace esta herramienta. Por eso es que es importante y es un gran apoyo el que nosotros nos podamos validar todos los cálculos que hace de acuerdo a las incidencias que podemos hacer con nuestros papeles de trabajo. Por ejemplo, para la cuota fija nos dice que son 493.63. Cuota fija, 493.63. La parte de excedente patrón y excedente obrero, que ya vimos que en esta parte no excedía el salario base de cotización a 3 veces el valor de la UMA, por eso es que es 0 y es 0 para esta parte, y por eso es que aquí nos arroja 0 también esta cédula calculada por el SUA. También la parte en este caso es 31.65, que es la de enfermedades y maternidad en dinero, donde nos marca 31.65 pesos. Los 11.30, que es la parte del trabajador por la misma rama de enfermedades y maternidad de dinero, por 11.30. Después, la parte de los 47.48, que es gastos médicos para pensionados y beneficiarios, que es gastos médicos pensionados para la parte del patrón, 47.48, y la parte del trabajador o del obrero, 16.96. Voy a hacer un poquito más grande mi diapositiva para que puedan alcanzar ver mejor todos estos importes. Entonces, gastos médicos pensionados obreros, 16.96. Riesgo de trabajo, 83.72. ¿De acuerdo a qué? A la prima de riesgo, 1.85 a 131. Por eso es que aquí también en la cédula van a poder ver esta prima de riesgo, cuál es con la que están haciendo su cálculo. Entonces, 1.81, que es exactamente la misma que tenemos aquí, 1.851. Y calcular 83.72, que es esta parte, 83.72. También la parte de invalidez y vida por la parte del patrón, 79.13, donde lo tenemos invalidez y vida 79.13, y la parte del obrera 28.26. La parte de obrera, invalidez y vida obrero 28.26. Y por último, gastos pensionados, perdón, guarderías y prestaciones sociales
por la parte del patrón 45.22, la parte obrera no tiene absolutamente nada que pagar, 45.22. Entonces, ¿cuál es la estructura que nos da también esta cédula? Es la suma de todas las partes patronales y las partes obreras de la sumatoria que realmente de todas estas cuotas que está obligado el patrón como el obrero. Y las sumas de estas dos hacen el total de 837.35, que es lo que se debe de pagar por este trabajador que tiene un salario base de cotización de 167.48. ¿Ok? Y que tuvo 3 incapacidades. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos este cálculo y realmente estamos metiendo todas nuestras incidencias, tanto de incapacidades, normalmente estamos como muy acostumbrados a decir, la línea de captura que me genere el CIPARE es la que voy a pagar. Si nosotros abrimos la EMA, que es la emisión mensual anticipada, que recuerden que es un pago nada más, perdón, es una propuesta de pago por parte del IMSS, nosotros podemos ver y exactamente considerando el mismo trabajador donde tiene 30 días, 167.48, y regresando y viendo nuevamente hasta el final cuánto es lo que nos pide que nosotros paguemos por este trabajador, que son 930.39 pesos. Recuerden que en el ITSE solamente se pueden meter incidencias de altas, bajas y modificaciones de salario, por lo que no se pueden ingresar ni incapacidades, ni faltas, ni cualquier tipo de incidencia adicional, que solamente son las únicas, que pudieran afectar a las cuotas. Entonces, si la emisión mensual me dice que tengo que pagar 930, yo le puedo decir al IMSS, oye, espérate, no te tengo que pagar esa cantidad, tengo que realmente pagarte 837.35. ¿Por qué? Porque este trabajador tuvo 3 días de incapacidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues regresando nuevamente a nuestro simulador, pues afecta y disminuye los días de pago que ya vimos cómo se calculan. Entonces, es importante utilizar esta herramienta del SUAT porque realmente nos va a decir y nos va a determinar si es que metemos todas estas incidencias, cuánto es lo real y lo obligado que estamos como patrones a pagar ante el instituto. Imagínense, si aquí son 837 contra 930, pues realmente estamos hablando casi de 90 pesos. Si lo multiplicas o tienen una plantilla por 200 o 300 trabajadores, donde a lo mejor puedan tener incapacidades, pues bueno, pues es un dinero que a lo mejor podrían ahorrarse y que no están obligados de pagar ante el instituto. Bien, ahora ya vimos las cédulas, ya vimos también la parte de la EMA. Ahora veamos la parte de las cuotas bimestrales, que es la de retiro de cesantía y vejez. ¿Cómo es que se calculan? La parte del retiro, estamos obligados a pagar un 2% de acuerdo a qué? A los días laborados. Este trabajador tuvo una falta durante el bimestre. Nuevamente, si estamos calculando el mes de junio y en el mes de junio no existe aquí una incidencia de falta, por eso es que yo puedo presumir que este día de falta lo obtuvo en el mes de mayo y que las incapacidades pues realmente son las del mes de junio. Entonces, siendo así, este trabajador aquí sí tuvo una falta en el mes de mayo, por lo que se está disminuyendo la parte de los días del bimestre 61 menos las faltas. Pero para temas de retiro, aunque este trabajador tiene 3 días de incapacidad, no le afectan ni tampoco tenemos que disminuir nuestros días de pago. Por lo que solamente se disminuyen los días de falta, teniendo un total de 60 días. De 60 días que nosotros debemos de cumplir esta cuota, multiplicado por el 2% por la parte de su salario base de cotización, que son 167, es como obtenemos la cuota que debemos de pagar, que son 200.98. Por parte de la cuota obrera, no hay ningún porcentaje que se debe de pagar por esta parte de retiro. Cesantía, edad avanzada y vejez. Esta cuota hay que pagar el 3.150%, considerando los días del bimestre, menos, ahora sí, faltas e incapacidades. Entonces,
Para esta rama sí afecta, para esta rama no afectan las incapacidades, por eso es que existe una disminución y una variación en cuántos son los días que tenemos que pagar en cada una de las cuotas. Para el tema de 60 y vejez, ya lo repetimos, el 3.150%, considerando los días y los días del bimestre disminuyendo en faltas e incapacidades por el salario base de cotización, dando como resultado 300.71. Y para la parte obrera, es el 1.125 que está obligado a pagar para esta rama de cesantía de edad avanzada y vejez, donde de la misma manera los días laborados se ven afectados y disminuidos por los días de faltas e incapacidades y llegar a tener y multiplicarlo por el factor, por el salario base de cotización, que son 167.48, dando un total de 107.40. Y por último, la parte de la cuota patronal, que únicamente está obligado a pagar al Infonavit. Por la parte del obrero no tenemos ningún tipo de obligación, por lo que este 5% se estará aplicando de la misma manera. Los días laborados, sin considerar incapacidades, solamente faltas por el salario base de cotización, estaremos obteniendo los 502.44. Veamos y volteemos a ver una cédula calculada por el SUA, que es bimestralmente. Y veamos también su estructura. Considerando de la misma manera la primera línea que estamos tomando como ejemplo, ¿ok? Donde el trabajador tuvo 60 días, 60 días que se tienen que pagar, pero tuvo 3 días de incapacidades y también tuvo un día de ausentismos. La parte de retiro son 200.98. Vamos a 200.98, que sería esta parte, 200.98, considerando sobre 60 días. La parte de obrera, no existe parte obrera. Listo. No existe parte obrera, por lo que automáticamente nos pasamos al concepto de la rama de cesantía y vejez, donde la parte patronal está obligada a pagar 300.71, 300.71, la rama de cesantía y vejez, 300.71, y aquí es donde realmente podemos validar que sí se están considerando los 57 días, o sea, sí está disminuyendo tanto las faltas e incapacidades, y en la parte de arriba no. En la parte de retiro solamente se disminuyeron la parte de faltas. Entonces, realmente no tienes un detalle aquí como tal de cómo es que se están calculando y de acuerdo a cada cuota cuántos días se están considerando. La cédula nada más te menciona 60, pero la realidad es que las cuotas de cesantía y vejez, tanto patronal u obrera, se calculan sobre los 57, por lo que la suma de las cuotas de cesantía y vejez, la parte patronal, la parte obrera, más la de retiro, nos da la suma de 609.09. Bien, veamos si esto es verídico. Vamos a tomar estas tres ramas, y aquí es donde podemos ver que son 609.08. Ese es un subtotal, por eso es que realmente no estamos marcando esta parte. Después, veamos la parte del Infonavit, donde el 5% está obligado en la aportación patronal, donde es el 5%, y aquí nos marca que son 502.44. Volteamos a ver nuestro simulador y efectivamente son los 502.44, considerando las fórmulas que ya vimos anteriormente, donde nada más hace la disminución de las faltas y no considera las incapacidades en los días laborados. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos ir corroborando con estos tipos de papeles de trabajo que estamos haciendo un pago correcto. Y nuevamente, volteamos a ver la emisión bimestral, que es el pago sugerido por medio del ITSE, donde para este trabajador nos dice que deberíamos de pagar 1,151.88 por estas cuotas bimestrales. Y el cálculo que yo hice mediante mi herramienta SUA, solamente debería de estar pagando, y aquí vamos a hacer por medio también de la herramienta
del simulador, nuevamente vamos a hacer la suma de estos conceptos que son bimestrales, deberíamos estar pagando 1,111.52 contra 1,151.88. Entonces ya hay otro dinero extra que si nosotros nada más nos vamos a generar el pago mediante las emisiones que nos genera el ITSE, pues muy probablemente estuviéramos pagando de más hacia el instituto en este caso. Muy bien. Regresemos y también quisiera mostrarles el resumen de liquidación y ver más o menos la estructura que tiene este resumen de liquidación, que a su vez cuando tú generas una cédula, las cédulas mensuales y bimestrales, como este resumen de liquidación es prácticamente todas estas cuotas que debes de pagar mensuales y bimestrales, sus totales, y que es exactamente de este mismo mes de junio. Por lo que la estructura que se obtiene o que nos da mediante esta herramienta SUA son todas las ramas de IMSS de primera instancia, después todas las ramas de retiro de cesantía y vejez, y después la rama del Infonavit. ¿Ok? ¿Y por qué menciono esto? Porque realmente dentro de la plataforma de Runa vamos a ver cómo es que nosotros podemos descargar toda esta información y poder tener un detalle de todas estas cuotas que ya vimos que cómo se calculan, derivado a que la parte de, vamos a, la parte en reportes, en el módulo de reportes, nosotros tenemos, creo que aquí me salté, permítanme tantito. Ahora sí. En el módulo de reportes, nosotros vamos a poder consultar en el acumulado de IMSS. En el acumulado de IMSS tenemos de primera instancia el filtrado, podemos hacer un filtrado por fechas para que nos dé justo el cálculo y un reporte de todas estas cuotas calculadas. Y de primera instancia vamos a tener, nos va a arrojar esta estructura, esta misma estructura que tenía el resumen de liquidación, donde las cuotas de IMSS nos va a arrojar estas cuotas y posteriormente la de retiro de cesantía y vejez y hasta el final las de Infonavit, justo con la intención de que sea como mucho más amigable y puedas comparar la información de mejor manera. También tienes la opción de poder descargar estos reportes por concepto, que es exactamente la misma estructura, pero en formato Excel, donde vas a poder generar y manipular toda la información de tus reportes. Y por último, la parte también de un reporte en Excel por empleado, donde vamos a obtener el desglose de todos los conceptos por trabajador, de cada una de las ramas que ahorita ya vimos de cálculo, para que ustedes puedan hacer un comparativo, ya sea manual o también de todas las provisiones que van generando periodo a periodo. Por eso es importante obtener todos este tipo de reportes y poder tener conocimiento de lo que puede hacer dentro de la plataforma. Bien, veamos por último la amortización de Infonavit. ¿Qué son las amortizaciones de Infonavit? Los trabajadores pueden hacer uso de este ahorro como un anticipo de pago de su casa y acceder a un crédito hipotecario con el Infonavit, el cual debe ser descontado de la nómina de los trabajadores y enterarlo al instituto también de manera bimestral. Entonces, aparte del 5% que ya vimos que del Infonavit, que tiene como obligación el patrón, también si un trabajador tiene este tipo de amortizaciones o créditos, también se deben de pagar de manera bimestral. Así de otra forma, los trabajadores pueden pagar su casa. Las empresas están obligadas a retener a los trabajadores los importes de este crédito. Si las empresas no retienen este tipo de créditos a los trabajadores dentro de su nómina, no están totalmente obligados a que las empresas
sigan pagando aunque no le retengan al trabajador a esta institución del Infonavit. Entonces, realmente no hay un pretexto para dejar de pagar para el patrón. Los tipos de descuento que existen y que emite el Infonavit por este tipo de créditos son tres, tanto el porcentaje del salario base de cotización, donde esta forma de descuento ya casi está casi extinta, y se calcula aplicando el porcentaje establecido por el Infonavit mediante esta carta de inicio de descuento al salario base de cotización por el periodo que se paga. También el segundo descuento que puede aplicar el Infonavit es mediante un factor de descuento. De esta forma, de descuento se aplica el número de veces de acuerdo al valor de la UMI. ¿Qué es la UMI? Es la unidad de medida de Infonavit, establecido por la misma institución por cada mes de pago. Y por último, la cuota fija, que esta forma de descuento es el importe establecido por el Infonavit para aplicar cada mes de pago. A este pago, justo a esta emisión que te da el Infonavit de descuento, también habrá que agregarle 15 pesos bimestrales de acuerdo al seguro de daños que tiene tu vivienda, de acuerdo a esto, que es una forma obligatoria de cumplir con este importe. Bien, vamos al Excel, donde podemos ver igual mediante un simulador cómo es que se calculan este tipo de descuentos, empezando por el porcentaje del salario base de cotización, considerando un ejemplo del 13%. Recuerden que cualquier tipo de descuento, ya sea en la carta que te emite el Infonavit, en la carta de inicio de descuento, ya sea por porcentaje, factor de descuento o cuota fija, este descuento siempre te lo va a arrojar mensualmente, por lo que nosotros habría que elevarlo bimestralmente y después empezar a hacer los descuentos pertinentes. Y empecemos, entonces, dicho lo anterior, empecemos a ver de acuerdo a este 13% que es mensual, donde lo que tendríamos que hacer es multiplicarlo de acuerdo por el salario base de cotización. Pero para ello, nosotros tenemos que considerar que el número de bimestre en el que nos encontramos. Ahorita estamos considerando que es el primer bimestre, donde va del 1 de enero al 28 de febrero, y se tienen 59 días dentro de ese bimestre. Considerando, y dicho lo anterior, también debemos de tener una condicionante donde si la fecha de ingreso del trabajador es del 9 o posterior a la fecha de inicio del bimestre, por ejemplo, en este caso, la fecha de inicio del bimestre es el 1 de enero del 2021, pero este trabajador ingresó el 9 de enero del 2021, por lo que no está obligado a pagar del 1 al 8 de enero del 2021, por lo que se debe de considerar la fecha de ingreso, siendo a la fecha final del bimestre. Siendo así, solamente el trabajador estaría laborando en ese bimestre 51 días, del 9 de enero del 2021 al 28 de febrero del 2021. Por lo que este trabajador tuvo un ausentismo, tuvo 2 faltas, y deberemos de disminuir esos días laborados porque también afectan este tipo de ausentismos dentro de los días a, a identificar como laborados. Siendo así, tenemos 48 días laborados dentro del bimestre para este trabajador, por lo que tendríamos que agregarle también 15 pesos de ese bimestre. Siendo y teniendo todos estos datos, vamos a reducir esta información y tendríamos que decir el 13% del salario base de cotización por el salario base de cotización del trabajador por los días laborados, más los 15 pesos, nos da un total del importe a descontar en el bimestre de 1,610.07. Entonces, esto es lo que realmente le tenemos que descontar en el bimestre a cada trabajador. Si nuestra nómina tiene una periodicidad quincenal,
Entonces, lo único que tendremos que hacer es que este importe lo tendríamos que dividir entre los días laborados y multiplicarlos por, en este caso, por mi quincena, por 15. Y entonces, este es realmente el importe que tendríamos que aplicar quincenalmente dentro de nuestro periodo de nómina 503, para que cuando ya eh, pagues todos tus periodos de nómina, pues puedas llegar al total a descontar de los 1610.07. Bien, pasemos al factor de descuento, donde de primera instancia y haciendo el mismo ejercicio, el factor de descuento normalmente es 2.26 y tiene 4 decimales. Es común que tenga hasta 4 decimales el factor de descuento en tu carta de retenciones del Infonavit cuando te la emite el instituto. Entonces, este factor de descuento puede ser 2.2653, que es el que ahorita estamos considerando. Por lo que el valor de la UMI, que ya vimos, en este año es de 87.21. Si nosotros generamos una multiplicación entre el factor del descuento por el valor de la UMI, es así como vamos a obtener un igual al descuento mensual que tenemos que hacer. Sin embargo, como este pago es bimestral, entonces lo vamos a elevar a 2. Lo vamos a multiplicar por 2 con la intención de poder obtener el descuento bimestral. Una vez que ya obtuvimos el descuento bimestral, tenemos el importe de 395.11, por lo que estos 395.11 que ya tenemos, después tenemos que obtener realmente cuántos son los días que realmente laboró el trabajador. Porque nuevamente tenemos esta condicionante que si el trabajador ingresó posterior a la fecha de el inicio del bimestre, este, realmente tenemos que considerar esas fechas de pago, esos días de pago y no cobrarle al trabajador días que realmente no laboró. De esta manera, tenemos días laborados 51, en este caso no tenemos incapacidades ni faltas, los días laborados siguen siendo del bimestre 51, por lo que, y haciendo nuevamente y obteniendo los datos que realmente nos interesan, es el factor del descuento por el valor de la UMI, obteniendo el descuento bimestral, dividiéndolo entre los días del bimestre por los días realmente elaborados y a ese resultado sumarle los 15 pesos, dando un total de 356.54 pesos, lo que se le debe de descontar. No es el total del descuento del bimestral. ¿Por qué? Porque fueron menos días de los 59. Nada más laboró 51. Bien, pasemos a la cuota fija. En la cuota fija, lo que tendríamos que hacer, pues es el importe que nos da el Infonavit. Recuerden, nuevamente es mensual, considerando un descuento de 6,000 pesos, lo tendríamos que elevar por 2 para poder obtener el descuento bimestral, que en este caso serían 12,000 pesos. Considerar también los días del bimestre, nuevamente, aquí sí el trabajador ingresó el 1 de enero del 2021, por lo que los días laborados del bimestre del trabajador fueron 59. Y lo único que tendríamos que hacer aquí, pues es que esos 12,000 pesos, pues sumarle los 15,000 pesos para poder obtener el importe bimestral que se le tiene que descontar al trabajador, que son los 12,015 pesos. Nuevamente, si necesito hacerle un descuento dentro de la quincena, pues tengo que dividir esto entre los días del bimestre por los días de la quincena para poder aplicarle en ese periodo del descuento que le corresponde en ese periodo de la quincena. Pues listo. Así es como calculamos las amortizaciones de Infonavit. ¿Y cómo es que lo aplicamos en Runa o cómo es que hacemos el registro de este tipo de descuentos de amortizaciones? Pues un poco sencillo, de acuerdo al porcentaje del salario base de cotización. Si es que queremos capturar uno por esta forma, lo único que habrá que hacer es ir a la parte de empleados, la lista, ir al perfil del trabajador y en la parte de pago agregar una nueva deducción. Estas deducciones
ya están creadas, que es la del Infonavit. Es muy común que se generen este tipo de descuentos, por lo que lo único que habría que hacer es indicar la fecha de inicio de descuento, el número de crédito, el tipo de descuento, si es porcentaje, cuota fija o valor de descuento. En este caso, por porcentaje, y le estamos poniendo el 25% de descuento. La fecha de fin del descuento, el número de folio, si es que necesitas cargar este aviso de retención y cargar el archivo para cualquier tipo de consulta. Y por último, en el perfil del trabajador quedará guardado para cualquier tipo de consulta. Ahora bien, veámoslo por cuota fija, donde es exactamente el mismo proceso. Ir a buscar al trabajador en su perfil, agregar una nueva deducción, buscar el tipo de descuento de deducción que es la de Infonavit, seleccionar fechas. En este caso estaremos seleccionando el de cuota fija, donde hay que, la única variación pues es que este es por importe, ya no estás agregando un 25%, aquí sí ya es el importe de 5,000 pesos y el mismo, exactamente el mismo proceso, la fecha final, si quieres cargar el documento, el número de folio, si realmente quieres tener esta deducción activa o no, que es súper importante en cualquier tipo de los tres metodologías de descuento que quieras aplicar en tu amortización. Si necesitas aplicarlo dentro de tu nómina, este check de palomita dentro de deducción activa debe de estar activado de tal manera que si no está activado, no va a aplicar dentro de tu nómina. Y entonces muchas veces decimos, es que sí lo registré, creé mi periodo de nómina, pero no viene el descuento. Ah, muy bien, pues es que esta deducción está inactiva. ¿Ok? Entonces hay que poner deducción activa y guardar para que pueda aplicar, Ah, sí, reflejarse dentro de los pagos. yo Y por aprendí. la parte del factor de descuento es exactamente el mismo proceso, ir al perfil del trabajador, a la parte de pago y agregar una deducción, tipo de descuento Infonavit y seleccionar el tipo de descuento por valor de descuento de Infonavit. Nuevamente, les repito, aquí se agrega por valor de descuento y se pueden agregar hasta 4 decimales. Es común que y es normal que podamos hacer esta parte. Si en algunas emisiones bimestrales nada más te viene el 5.2, entonces tú le puedes poner 5.2000 y entonces con eso va a estar bien capturado y vas a obtener un descuento correcto de acuerdo a lo que realmente se necesita. Creo que acá ya me pasé. Realmente necesitas descontar y de acuerdo a lo que te solicita el Infonavit. Y por último, pues la parte de cómo es que se ve reflejado, cómo es que nosotros podemos realmente ver la amortización dentro de nuestra nómina cuando creamos una nómina activa, pues es que dentro del detalle del trabajador, nosotros podemos ver la parte de esta deducción por medio de este concepto, ¿no? Y sería todo por la parte de la plataforma de Roma. Bien, y recordarles el calendario de las cuotas IMSS e Infonavit, cómo es que se deben de generar los pagos. En enero, en el mes de enero, se debe de generar antes del 17 de febrero o tienes esa fecha límite 17 de febrero y por ser el mes de enero solamente se tiene que pagar las cuotas mensuales, IMSS mensual. La parte del mes de febrero antes del 17 de marzo, por lo que debes de cubrirse las cuotas bimestrales, tanto IMSS como las de retiro de cesantía y vejez, RCB, más las del Infonavit, ya sea el 5% o también las amortizaciones. Y así sucesivamente. Mes de marzo, solamente las mensuales, abril, las bimestrales, mayo mensuales, junio bimestrales, hasta llegar al mes de diciembre, donde el sexto bimestre se pagan de manera bimestral las cuotas